espacio como la Ciudad de México y la Organización de las Naciones Unidas. Y para profundizar, ¿no?, para darle un poco más de densidad a esos temas, que creo que eso es muy relevante ver esta situación, pues tenemos este panel de lujo quienes nos hablarán de distintos aspectos de esta relación. Y quisiera presentarles en primera instancia al panel. Nos acompaña Andrea Cházaro Castro, oficial del programa ONU Mujeres. Un aplauso, por favor. De igual manera nos acompaña la arquitecta María del Rocío Lombera González, coordinadora general de Asuntos Internacionales de la Ciudad de México. Muy bienvenida. También está con nosotros nuestra querida compañera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Graciela Gómez, directora general de vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, Graciela. Y también nos acompaña Javier Puente García, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, a quien nos da mucho gusto recibir y agradecerle comparta este espacio con nosotros. Y pues bueno, cederé en primera instancia la palabra a Andrea Cházaro Castro para que nos diga un mensaje. Gracias, o sea, ya me voy de corrido entonces, ya a lo que vamos. Muy bien, pues muy buenos días a todas y todos. Es un honor participar en este panel en representación del Sistema de Naciones Unidas en México y particularmente en representación de ONU Mujeres en México. Y pues justamente sabemos y tenemos muchos ejemplos de la cooperación internacional colaborando con el gobierno de la Ciudad de México desde hace décadas, por supuesto, y sabemos también que ahora que la ONU cumple estos 80 años, es más importante que nunca relevar este rol de la cooperación para la paz, para el desarrollo y también para la igualdad de género, justamente. Más a propósito de lo que decía también la secretaria Alejandra Frausto el día de hoy, y desde ONU Mujeres sabemos que la cooperación, que sin igualdad de género pues no hay desarrollo y no hay paz, y que la cultura y el turismo y el desarrollo son motores para alcanzar la igualdad de género. Entonces es importante que, digo, si bien vengo en representación del sistema, pues también vengo en representación de ONU Mujeres y es un tema muy importante, ¿no? Y justamente porque la cooperación de la ONU y de la Ciudad de México ha puesto en el centro de sus esfuerzos a las mujeres. Y también lo ha hecho la presidenta del gobierno federal, pero también la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y entonces, desde ONU Mujeres sabemos, creemos, estamos convencidas de que la igualdad de género es una condición para la paz y la sostenibilidad. Y partiendo de ello, algunos ejemplos de nuestra colaboración con la Ciudad de México ha sido muy estratégica para construir una ciudad más justa, resiliente y cuidadora. Y no solo cuidadora desde el sentido de la seguridad, sino cuidadora en el sentido de que ha promovido una sociedad de los cuidados. Y recientemente justamente tuvimos la Conferencia Regional de la Mujer aquí en Tlatelolco y tuvimos la declaración, el compromiso de Tlatelolco por la sociedad de los cuidados y me parece importante. Y bueno, también me pidieron justamente poner algunos ejemplos de esta cooperación que hemos tenido sostenida con el gobierno de la Ciudad de México. Una de ellas fue el programa Avancemos por la Igualdad, que fue una alianza con Danone y con el gobierno de la Ciudad de México para impulsar el empoderamiento económico de mujeres emprendedoras en Iztapalapa, en Xochimilco y en Tláhuac, en zonas afectadas desde los sismos del 2017. Y este programa no solo fortaleció capacidades de estas mujeres productivas, sino también tejidos comunitarios y creó redes de apoyo solidarias de mujeres. También tuvimos el programa Cerrando Brechas, que junto con Civiso, la Alcaldía de Iztapalapa y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, desarrollamos la colmena de cuidados en la utopía Papalotl, que justamente poco a poco se ha convertido las utopías en un referente mundial, no solo nacional, de ciudades de cuidados. Y en esta colmena hicimos un espacio que desfamiliariza y desfeminiza los cuidados y brinda servicios postescuela para población infantil y talleres de paternidades responsables, porque el desarrollo tampoco se puede lograr si no colaboramos hombres y mujeres en la sociedad y no redistribuimos esta carga de cuidados que las mujeres viven de manera desproporcionada.
Entonces aquí este tipo de programas pues ayuda a reconocer, a redistribuir y a reducir el trabajo de cuidados como uno de los pilares del desarrollo sostenible. Y en tercer lugar, colaboramos en la campaña Es lo Justo para dignificar el trabajo del hogar, concientizando a las personas empleadoras sobre los derechos de las trabajadoras del hogar y dignificar el trabajo del hogar como un trabajo, como lo que es, ¿no? También hemos colaborado en materia de movilidad humana, fortaleciendo capacidades de los centros de atención de personas en situación de movilidad humana con perspectiva de género. Y finalmente hemos colaborado desde hace ya una década, es muy fuerte. Yo llevo 10 años justamente trabajando en el sistema de Naciones Unidas desde ese momento colaboramos en el programa de Ciudades Seguras y poco a poco justamente el gobierno de la Ciudad de México ha hecho de las políticas de seguridad o del programa Ciudades Seguras una política de gobierno, el impulsar que las mujeres y por lo tanto todas las personas vivan de manera segura en los espacios públicos con todas sus políticas públicas, porque cuando una ciudad es segura para una niña de 15 años, una ciudad es segura para todas las personas, ¿no? Y es muy claro. Y en ese sentido se ha ido transformando a una política de ciudades seguras, pero también cuidadoras. Y se reafirmó este compromiso ahora con la Conferencia Regional de la Mujer. Entonces, este fue un programa muy emblemático y es importante dejar aquí en este panel que el derecho de las mujeres a la ciudad es un derecho a vivir sin miedo. O sea, el vivir la ciudad y las políticas urbanas incluyen el vivir sin miedo, el transitar de manera segura y libres de violencia en las ciudades, el participar plenamente en todos los espacios de toma de decisión y por último, pues disfrutar de los espacios públicos en condiciones de igualdad en donde las infraestructuras sean accesibles en el desarrollo urbano sostenible y bueno, justamente, ¿no? Tenemos este incidente lamentable que ocurrió ayer aquí en la Ciudad de México contra la presidenta y justamente eso incluyen las políticas de seguridad, de prevención de las violencias contra las mujeres en los espacios públicos, que es la prevención y erradicación del acoso sexual, del hostigamiento y del abuso sexual en los espacios públicos, que pues son un delito que debe ser prevenido, atendido, sancionado y erradicado para poder avanzar hacia una sociedad igualitaria y libre de violencia. Entonces, desde ONU Mujeres y desde el Sistema de Naciones Unidas hemos promovido estas ciudades que busquen el desarrollo, que sabemos que no son neutras, no fueron construidas de manera neutra y que el diseño urbano puede transformar desigualdades o profundizarlas. De ahí la importancia de seguir colaborando, de realizar auditorías de seguridad con perspectiva de género, de seguir construyendo estos caminos seguros que ha construido la jefa de gobierno de la Ciudad de México desde hace muchos años y que se continúa como una política de gobierno de la mayor prioridad, seguir con los procesos participativos en las ciudades, cooperando, colaborando, cooperación internacional, organismos multilaterales e instituciones de la sociedad civil, poniendo a las mujeres en el centro de la toma de decisiones urbanas para el desarrollo sostenible, porque ellas no solo son ni deben ser partícipes de estos programas, sino las protagonistas del cambio, no vistas solo como víctimas sobrevivientes, sino como protagonistas urbanas con agencia y con una voz que tienen muchísimo que compartir y decidir respecto a los cambios y respecto a las políticas que les afectan en su día a día para poder vivir y transitar de manera segura y plena. Y bueno, justamente pues la Agenda 2030 nos marca una hoja de ruta. No hay desarrollo sostenible sin igualdad de género, no hay ciudades sostenibles sin justicia social. Entonces, desde ONU Mujeres acompañamos los esfuerzos del gobierno de la Ciudad de México y del gobierno federal para promover un modelo de ciudad que redistribuya el trabajo de cuidados, que garantice servicios de calidad públicos, que asegure el acceso equitativo al transporte, la vivienda y los espacios públicos y que fomente la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Entonces, la sostenibilidad no es solo ambiental, es social, es económica, es cultural y de ahí
que existimos muchísimas agencias del sistema de Naciones Unidas en México. Bueno, me podrán corregir mis colegas, pero somos 26, 28 agencias con presencia en México, apoyando y acompañando los esfuerzos en pie de lucha por los derechos humanos de todas las personas. Y hoy, al celebrar los 80 años de Naciones Unidas, pues recordamos que la cooperación multilateral sigue siendo un camino muy poderoso para transformar nuestras realidades, para transformar nuestras ciudades y nuestras vidas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea, por este panorama, ¿no? del trabajo efectivo, ¿no? Más allá de documentos, cómo se ponen en acción los documentos que se elaboran, resultado de reflexiones, de propuestas, de objetivos, y cómo se ponen en acción, en este caso, con la articulación con el gobierno de la Ciudad de México. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra a la arquitecta María del Rocío Lumbera. Por favor. Pues antes que nada, un saludo cálido, amoroso de nuestra jefa de gobierno, que pues siempre nos pide, ¿no?, poder participar esa calidez a todos, en todos los foros donde participamos, porque eso es nuestra ciudad, como bien decía Alejandra, ¿no? Es una ciudad de corazón grande que compartimos con todos y todas, independientemente de dónde vengan o a dónde vayan, ¿no? Entonces, pues antes que nada eso, muchas gracias por este espacio, este foro que se coloca para reflexionar 2, 3 ideas que creo que es importante conversar en términos de esta relación que se marca según el título de cooperación global y sus impactos locales. Creo que nos motiva mucho, y gracias por este magnífico lugar en donde se da este foro, que realmente sí nos llama a poderlo utilizar más. Así que ya vimos con Gregorio el poder realizar una serie de foros, incluso tenemos visitas internacionales o foros que nos piden internacionales, y podemos perfectamente con la Cancillería y con el archivo pues poder hacer una serie de eventos internacionales aquí, que creo que sería magnífico, ¿no? Así que muchas gracias por todo esto. Comentar que esa reflexión que nos surge del título que se le puso, creo que afortunadamente, a este conversatorio, pues nos lleva a pensar al revés, diría yo. En principio decir, siento que cuando se coloca y se habla de las Naciones Unidas desde cualquiera de nosotros, y mucho más desde un gobierno subnacional, o sea estatal y municipal, como que sentimos que es un ente totalmente fuera de nosotros. Y creo que hay que ir cambiando esa narrativa, en el sentido de que, en principio, pues son los pueblos, nosotros los pueblos, quienes constituimos este organismo que ayudara a una conversación global, como se dice ahora, ¿no? O sea, a tratar de avanzar en una serie de problemáticas comunes desde los pueblos, para empezar. Segundo lugar, la cuestión de, al sentirnos más apropiados, entonces, como que no es que nos venga una cooperación como que de lo etéreo, sino son cooperaciones que siguen una serie de definiciones colocadas por las problemáticas que vivimos día a día en territorio, ¿no?, como colocaba también Andrea, ¿no? Y de ahí, pues realmente se tienen que ver soluciones que se comentan, se conversan a nivel internacional, global, para poder ir tomando ciertas definiciones comunes, hasta donde ha sido que como es un resultado muy tangible de la Agenda 2030, que creo que ese es un avance muy importante. Digo que esto ha costado muchos foros, conversaciones, años de ir colocando una agenda de derechos, pero que emerge desde las dificultades que sufren los pueblos y las luchas que dan los pueblos, las sociedades, por transformar esto. Entonces, pues en principio nosotros desde lo local, ¿no?, pensamos que estamos contribuyendo muchísimo al impacto global. Por eso digo, llevo la conversación en ese sentido, ¿no?
creo que ha sido poco valorado en general, porque tenemos como esta lectura jerárquica, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De lo global entre lo global y lo local, cuando nosotros sí hemos colocado en el Plan de Acción Internacional de la Ciudad de México bregar por generar pactos locales, globales, ¿no? Que nos lleven realmente a soluciones pues frente a las crisis que sufrimos, y entonces estamos pretendiendo colocar un nuevo concepto que nos una, que es glocal, que no es un concepto nuevo, es un concepto antiguo, incluso ya tiene, bueno, varios años que surgió, pues no sé, por ahí de los años 80, 90, se empezó a hablar mucho de lo local y lo perdimos de repente y otra vez hubo una distancia, ¿no? Entonces creo que recuperar esta mirada local es muy importante, donde realmente las agendas globales se han nutrido de las luchas locales por los derechos, por valores fundamentales en la vida de las personas, y creo que eso ha hecho que configuremos entre todas y todos sociedades, gobiernos locales, gobiernos nacionales, pues estas agendas que son globales, pero que nos unen y tenemos que todos contribuir de alguna manera. Entonces, también dentro de nuestro Plan de Acción Internacional tenemos un eje estratégico que es fortalecer un multilateralismo más inclusivo y más horizontal, en donde no solo jueguen los gobiernos nacionales, puesto que no es una organización de gobiernos, ¿no? O sea, no es la ONU es Naciones Unidas, no es una organización de gobiernos unidos, sino de Naciones Unidas. Y esto implica la participación plena de los pueblos, las personas, las colectividades como sociedad, de los gobiernos locales, regionales y por supuesto nacionales, en todo esto, ¿no? En todas estas definiciones que nos afectan a todos y a todas. Entonces, estamos queriendo colocar en la arena de o sea, no es solo una cooperación, es una acción común que transforme realmente la vida de nuestros pueblos, ¿no? Y por lo tanto de nuestras naciones unidas. En este sentido, poder seguir colocando agendas inspiradoras, acciones inspiradoras de política pública, que creo que desde lo local se abreva mucho, y qué ventaja poder contar con el apoyo, la cooperación de estas agencias de nuestras Naciones Unidas. Yo diría así, tenemos que cambiar ese chip de nuestras Naciones Unidas. Y estas agencias poder contribuir con las miradas locales y los problemas locales, y creo que sí, definitivamente, la Ciudad de México ha sido un ejemplo importante de esta cooperación más horizontal, de este respeto y esta contribución, digamos, respetuosa, enfocada en las prioridades locales. También se ha tenido la capacidad, bueno, como ciudad, y yo digo desde como Iztapalapa, que siempre estuvimos muy de la mano con las agencias de Naciones Unidas trabajando muchas cosas, y eso ayuda mucho a los gobiernos locales a posicionar frente a su propio pueblo, su propia gente, la importancia de lo que se está haciendo, ¿no? Entonces ahí agradecemos mucho también esta contribución, y obviamente el poner pues toda esa experiencia, esos conocimientos, ese profesionalismo, pues para aportar, a nutrir, a retroalimentar pues las ideas, fuerza que surgen desde lo local. Exactamente está así todo esto de ciudades seguras, y que surgió, y digo, ahorita me trae a la mente el ejemplo de, pues sí, cómo surge en Iztapalapa este gran programa de caminos de mujeres libres y seguras, ¿no? Que bueno, obviamente viene de toda una vivencia real de nuestra entonces alcaldesa y jefa de gobierno, Clara Brugada, pues que coloca el punto
importante, pues con una perspectiva feminista que ella tiene. Y esa frase que dice Andrea, ¿no? Que viene de Clara justamente, ¿no? Si una niña puede caminar una calle segura, cualquier persona lo puede hacer. Y eso marcó un programa no solo de un gobierno local de estatus municipal, digamos, sino después con la doctora Claudia Sheinbaum lo retoma para la Ciudad de México en este proyecto de Camina Libre, Camina Segura, que continúa, ¿no? Y eso es un ejemplo, y de ahí sale todo este programa maravilloso de Iztapalapa Mural, que ahora ya es Ciudad Mural, y una serie de articulaciones que se hacen, ¿no? Pero igualmente con la Conferencia Regional de la Mujer, que agradecemos mucho que se acogió por la CEPAL, por ONU Mujeres, en la iniciativa de la Ciudad de México de colocar por primera vez en el marco de la conferencia un foro de gobiernos subnacionales, después de 50 años de la Conferencia Regional de la Mujer, y creo que tiene mucho que ver también con esta narrativa de el papel actual de los gobiernos locales y subnacionales, regionales, estatales, como se llamen, en diferentes lugares, para contribuir a estas transformaciones. Entonces, logramos colocar esto, esperamos que se mantenga en la constituency de la conferencia este foro. Venía viendo, gracias a la lucha de los movimientos feministas, el foro feminista a la par de la conferencia regional ya por varios años. El año pasado se logró incorporar el foro parlamentario en la conferencia regional de la mujer, y este año a iniciativa, repito, del gobierno de la Ciudad de México, colocamos el papel de los gobiernos locales en esta lógica, y nos sentimos también, pues, digamos, representados, o más bien que se representa, que es algo muy importante, por último, en este multilateralismo inclusivo, pues el papel de la sociedad civil, de la sociedad, de los pueblos, ¿no? de los sectores diversos de la sociedad, en estas conversaciones, en estas definiciones de agenda, y cómo lograr como decimos, ahora sí que este pacto local global, este pacto local, estas acciones locales, estas miradas locales, para que podamos transformar realmente el mundo desde nuestra vida diaria. Entonces es algo que, bueno, yo quería colocar en este conversatorio. Hay ejemplos muy concretos, las utopías que han inspirado, el sistema público de cuidados, por supuesto, que va más allá y que siempre abrevamos de experiencias internacionales, que en esto también las agencias de Naciones Unidas nos ayudan. Yo digo, hay una tarea muy importante que no logramos los gobiernos hacer, y bueno, yo vengo de sociedad civil, de hecho, por 40 años, y estoy prestada ya por 7 años en el gobierno, pero no, o sea, con esa mirada decimos, es muy importante, y es algo que en los gobiernos no nos da la vida, porque o actuamos o sistematizamos y proyectamos, o sea, a veces no nos da para todo. Y creo que el papel de Naciones Unidas en esta posibilidad de ayudarnos a reflexionar sobre nuestras propias acciones es fundamental, ¿no? Y obviamente también el compartir experiencias internacionales que nos permitan mirarnos en un espejo, retroalimentarnos, reevaluarnos y ajustar nuestras políticas en función también de otras muchas experiencias muy buenas, exitosas, adecuadas, que podemos nutrirnos de ellas, a la vez que inspirar en otros ámbitos. Y creo que en esto Naciones Unidas pues tiene un papel, nuestras Naciones Unidas tienen un papel muy importante, y esperamos seguir contribuyendo de esa manera mutuamente en esta transformación global. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Sí, muy importante poner esta, digamos que podemos decir expresión, pero que es fundamental, que se ha repetido, se ha retomado a lo largo de las distintas actividades de esta conmemoración de los 80 años de la ONU, y que cobra sentido el por qué conmemoramos, ¿no?, determinadas fechas, eventos.
Y esta expresión con la que empieza la Carta de la ONU de nosotros los pueblos, de verdad que no debemos de cansar de repetirlo, de rescatarlo y sobre todo de darle sentido, ¿no? Cuando se firma la Carta es nosotros los pueblos. Y hay que traerlo porque en efecto los gobiernos, los estados son la vía por la cual se tienen que expresar los pueblos, y que así como a nivel institucional se hace un trabajo, pues sí también a nivel de sociedad civil, organizada, no organizada, individual, colectiva, tenemos que darnos cuenta que las luchas que se hacen, que debemos ser participativos en la consecución, por ejemplo, de los ODS, ¿no? Que es algo que es de esas metas, pero de otras cosas que en efecto son sustanciales, como ya lo decía Andrea, es imposible concebir un futuro próspero para la humanidad si, por ejemplo, no encontramos algo que es fundamental, si no logramos algo que es fundamental de base, ¿no? Que la igualdad realmente es sustantiva, ¿no? Entre hombres y mujeres. Entonces, sí, agradecemos que se pongan sobre la mesa y que le busquemos la manera de cómo seguir trabajando en hacerlos realidad, ¿no? Por distintas vías. Y pues bueno, para que nos hable de otra parte de estos esfuerzos, querida embajadora Graciela Gómez, por favor, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Joaquín. Es un honor de verdad estar en este panel, porque además hay conexión entre cada uno de nosotros y eso se siente mucho. A ver, 80 años de Naciones Unidas. Cuando uno vuelve la mirada atrás a esas fotografías históricas de San Francisco, vemos desde luego una determinación total, absoluta, de los países, de los gobiernos, por crear un sistema internacional libre de guerra. Eso, maravilloso. ¿Qué es lo que no vemos? Yo no veo mujeres. Uno ve esas fotos y son la cantidad de hombres blancos trajeados de cierta edad. Recordemos apenas 50 países, exactamente, 50 países apenas suscriben la Carta de Naciones Unidas. No vemos a la sociedad civil, no están completamente ausentes, no estaban ahí. La propia noción de sociedad civil organizada todavía tendría que esperar muchísimas décadas. Desde luego, lo hemos platicado, no existen los gobiernos subnacionales. Para empezar, a duras penas, los países ahí representados eran indicativos de unas regiones mínimas del mundo, porque la gran mayoría del planeta todavía seguía bajo regímenes colonialistas. No vemos rostros jóvenes, no había juventudes, no había personas indígenas, y ya ni siquiera menciono otro de los grupos con los que yo trabajo mucho, muy cercano a mi corazón, personas de la diversidad sexual. Entonces, un concepto maravilloso de hace 80 años, pero que hoy ya tiene un rostro distinto. Y de alguna manera, si me lo permites, Joaquín, lo que yo quisiera es usar estos minutos para contarles historias. Y básicamente para entonces enlazar esto de donde hoy por hoy nosotros desde Cancillería, perdón si lo llevo mucho a mi terreno, pero es que a mí me conmueve muchísimo que en Cancillería tengamos desde muy temprano en los 2000 una oficina de vinculación con sociedad civil organizada. Creo que esto es valiosísimo, porque es mi oficina donde tenemos este privilegio de ser el puente, de ser la vinculación entre los temas valiosísimos, pero algo abstractos, que operamos en lo multilateral, y las vidas específicas de los seres humanos. Entonces, bajo esa perspectiva, lo que yo quisiera es contarles un poco ejemplos muy claros de qué hemos estado haciendo. Me voy apenas unas 3 semanas atrás en Kenia, en ONU Habitat, en el marco de la celebración del Día Mundial del Hábitat, se otorga el máximo reconocimiento en materia urbana a las utopías de México. Entonces, elaboro de la Ciudad de México, las utopías de la Ciudad de México. Entonces, elaboro en esta idea que nos compartía ya Rocío. Sí, efectivamente, Naciones Unidas está ahí para inspirarnos, para traernos ejemplos, modelos, pero hoy por hoy, México está yendo a contar historias de éxito a Naciones Unidas.
México se está convirtiendo en un referente en materia de cuidados. Señalo utopías porque es un tema muy reciente, pero así es como se traduce en la vida real esta interacción entre lo multilateral y lo local. Pensando en el tema de los ODS, durante mucho tiempo, cada vez que me decían, bueno, ¿cuál es tu objetivo favorito? Yo pensaba en igualdad de género, equidad de género. Debo decir que en reflexión, hoy por hoy, mi objetivo favorito es el 17 alianzas estratégicas. Porque esta magia no ocurre, y este panel es muy representativo, no ocurre si no trabajamos juntos. En el momento en que decimos gobiernos, aquí esto es un trabajo colectivo, porque el sistema internacional, el planeta que queremos, lo hemos de construir todos nosotros. Entonces, es una responsabilidad de todos. Y nosotros tenemos entonces en la DG Vosk este privilegio de operar infinidad de programas donde estamos aterrizando exactamente al rostro humano. Y como tengo tiempo limitado, no me voy a ir con muchas cosas, pero hace apenas unos minutos con Javi evocábamos, yo conocí por primera vez a la secretaria Frausto, ya hace unos 15 años atrás, quizá algo menos, con un proyecto bellísimo que en ese momento operamos de llevar a niñas de Tlaxcala, niñas de un municipio que es reconocido mundialmente por la capital global de la trata de personas, donde casi al momento de nacimiento los niños ya se van prefigurando y criando para ser padrotes y las niñas para ser víctimas de trata sexual. Entonces, fue un proyecto maravilloso. Yo estaba en ese momento en el consulado, lo cachamos, y estas niñas estaban tomando un taller de fotografía patrocinado por Graciela Iturbide, con miras a que desde muy temprano tuvieran otro proyecto de vida, otro sentido de autoestima. Y yo recuerdo, todavía tengo algunas fotos de verlas sentadas en un auditorio como este en la Universidad de Harvard y decir, esto no hubiera pasado sin este compromiso, sin esta cadena de producción de gobiernos locales. Tuvimos patrocinios privados porque estas cosas no siempre se pueden hacer, pero de repente ahí es donde Tlaxcala y las niñas de Tlaxcala adquieren otro rostro y adquieren otra respetabilidad y cuentan otra historia. Contar historias con rostro humano desde las voces propias de los individuos es otra de las vertientes que nosotros tratamos de explotar. Este año, por ejemplo, volviendo al tema de mujeres indígenas, de empoderamiento, llevamos a el foro de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, un evento paralelo bellísimo con mujeres artesanas de los Altos de Chiapas. ¿Okay? Mujeres artesanas que son portadoras de saberes milenarios, que generan verdaderas joyas con sus manos y que sin embargo, por carecer de herramientas, el empoderamiento hasta para ponerle precio a su trabajo, no estaban siendo suficientemente valoradas. Gracias a una alianza estratégica con una organización de la sociedad civil, con financiamiento de una fundación privada, estas mujeres han tenido empoderamiento y espero contar la historia sin que se me salgan las lágrimas, pero nos contaban precisamente estas asesoras que las han ido acompañando, que las han empoderado para que incursionen en otro tipo de diseños, que uno de los talleres, las asesoras son desde luego bilingües y trilingües, y que en uno de los primeros talleres que se sentaron con las bordadoras, las invitaron a hablar de sus sueños. Alguna de las bordadoras dijo, no entiendo muy bien esto de sueños, ¿qué es esta noción de sueño? Dice, bueno, es algo que tú deseas muchísimo y que se te hace realidad. Y esta señora dice, yo nunca he deseado algo en mi vida que se me haga realidad. Cuando ella pronuncia estas palabras y después de una intervención, esta maravillosa dama, maravillosa, dice, bueno, si yo pudiera poner un sueño, yo veo los aviones, yo veo pasar los aviones y un día me gustaría volar.
esta dama artesana fue una de las señoras que llevamos a Nueva York. No solo voló, pero además, y si ustedes vuelan en Aeroméxico, vean ese video, por favor. En muchos de los vuelos los están presentando. Anita es una de estas damas maravillosas que plasmó y que bordaba aviones y que hoy sus obras están en los uniformes de Aeroméxico, le están dando la vuelta al mundo. Y nosotros desde DGVOSC, en alianza con, nuevamente, sociedad civil, con organismos internacionales, con Naciones Unidas, tuvimos la posibilidad de ir a contar su historia y que la contaran ellos. Entonces, a mí esto de verdad me conmueve porque es lo que le da sentido al trabajo que nosotros hacemos. Yo no quiero ser una diplomática que está metida por ahí en mis cosas. A mí lo que me conmueve cada día es poder llegar, contarle a mis hijos las cosas que hacemos en temas de liderazgos juveniles, nuevamente. Y ahora que veía que en este mural maravilloso ponemos al propio centro la UNAM, la universidad. Ustedes sabrán quizá que México es uno de los poquísimos países en el sur global que tiene un programa de recepción de jóvenes refugiados, de chicos, chicas que muchos de ellos han nacido en campos de refugiados, que sus oportunidades son mínimas. El programa ABESHA, este programa lo operamos con Comar, con ACNUR, con donantes privados, y básicamente traemos cada año desde hace 10 años a México a cerca de 10 estudiantes de Kenia, de Sudán del Sur, de Palestina, de Siria, de regiones que han sido devastadas, de Congo. Hemos traído chicos de Congo a estudiar la licenciatura en México. Les enseñamos español a través de un programa con alianzas estratégicas con universidades, estudian la licenciatura. El año próximo vamos a hacer algo muy lindo para marcar el aniversario, pero yo he visto la cara de muchos de estos profesionistas que ya se han naturalizado mexicanos, que aman a México con toda su alma y que no hubieran podido tener esta calidad de vida si no hubiera sido por este tipo de programas. Tenemos otro de liderazgos juveniles en Naciones Unidas con perspectiva indígena. Entonces es un programa que acaba de cumplir 20 años. Algunos de ustedes habrán visto la exposición fotográfica que con el enorme compromiso de Sinu, mi amor, salió bellísimo. Pero esa es la historia que nosotros contamos. Estas caras de chicos y chicas, ya son más de 65 este año, que desde hace 20 años seleccionamos, es un concurso muy competitivo, y nos vamos a todo el país a buscar a jóvenes que tengan compromiso con impactar el mundo, con cambiar su comunidad, y les ofrecemos la perspectiva que por 3 semanas se vayan a Nueva York a conocer, a ser negociadores y a tomar las riendas de lo que implica tener voz y estar sentados a la mesa de los lugares donde se toman decisiones. Tengo poco tiempo, me podría seguir, pero genuinamente este panel me inspiraba mucho de compartirles estas historias, de decirles que Naciones Unidas sigue teniendo sentido, que el hecho de que hoy en día podamos también ser hogar de personas en movilidad, de personas que han escapado a realidades muy complejas en otros países, y que México, la Ciudad de México, sea una ciudad que da la bienvenida, es algo que a mí me conmueve. Quiero ser parte de ello. Y aquí tengo a 2 de mis socias muy queridas, pero en unas 3 semanas vamos también a albergar una conferencia sobre ciudades feministas, una visión desde el sur global. Lo hemos de hacer juntas. Y esto no se acaba. Esto es a lo que nosotros nos dedicamos en Cancillería. Esta es la magia que sucede cuando nos unimos todos, y esta es la historia que les quería contar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Graciela. Pues sí, de verdad, creo que es una pequeña muestra en estos minutos de la importancia de esta labor que, por un lado, a partir de la especificidad de la Cancillería, de esa vocación hacia afuera, pues es buscar la vinculación para el impacto de las personas en nuestro país, ¿no? Nuestros nacionales de alguna manera, y es un gran esfuerzo de cómo se incide pensando en esas comunidades, ¿no? Históricamente vulnerables,
y que gracias a la visión de estos dos últimos gobiernos, tanto a nivel federal como local, pues se pone, como recalcaba el buen Peter Groman, a las personas, ¿no?, en el centro de la atención, y que eso nos ha llevado a desarrollar políticas públicas y otras medidas de atender eso. Pero también lo otro, ¿no?, y que sí coincido contigo y celebro tanto por el compromiso de la Ciudad de México como de la Cancillería a nivel federal, de aquellos que por distintos motivos transitan por nuestro territorio. Y sí, de verdad, qué importante es tener esa conciencia que no importa de dónde vengas y a dónde vayas, si estás aquí, aquí compartimos el pan y la sal, y ponemos nuestras capacidades afectivas, institucionales, comunitarias, para recibirlos, ¿no? Y creo que en ese sentido la Ciudad de México, bueno, el país, ¿no?, pero digo, quienes habitamos la Ciudad de México nos damos cuenta de primera mano algunas situaciones. Solo quisiera destacar así rápidamente para dar la palabra a Gabriel y no abusar. El caso de la comunidad, ¿no?, de haitiana que ha tenido que venir y ha transitado. A mí, si algo me ha dado gusto, es la recepción que hay en distintas comunidades del Estado de México y de la Ciudad de México, este entorno del área metropolitana, que ha sido en general muy amigable, muy afectuoso institucionalmente y colectivamente, ¿no?, las comunidades. Y creo que es a donde tenemos que avanzar, y que es producto de este trabajo, de estas sinergias, y pues felicitar siempre el trabajo producto de las alianzas institucionales. Muchas gracias, Graciela. Y bueno, le damos la palabra a Javier para que nos comparta sus perspectivas. Gracias. Gracias por la introducción, porque justo estás pasando de la migración como viaje, o el viaje como migración, a un tema que me toca, que es el viaje como industria, ¿no?, y el turismo. Y creo que estamos en un momento precisamente en el que es urgente reflexionar sobre el modelo turístico que existe, basado en una tendencia occidental, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos, Europa lo fundan, y que México tiene una responsabilidad de definir que el viaje va más allá de unos KPIs relacionados con el volumen, con las masas, que no solamente estamos hablando de qué derrama económica está generando, qué ADR, qué ocupación o cuántas personas están visitando. El ranking de los países más visitados me recuerda a veces al ranking de los más ricos del mundo, ¿no? Sí. De alguna manera, y probablemente en el futuro alguien se avergüence de estos rankings. Yo, antes de comenzar con esta oratoria, no dejo de pensar, escuchándoles todo este tiempo, que me siento ahí abajo al ver la altura de la conversación con ustedes como compañeras, y estoy pensando incluso que el que decidió invitarme a este panel dijo: necesitamos un hombre. Y dijo: bueno, manda a Javi, que cuando estudió filosofía igual lo hace bien. Así que ojalá dentro de unos años, en el 45, cuando se cumplan 100 años, la foto sea similar a esta. Y felicidades a la presidenta y a la jefa de gobierno, porque sin duda hoy me siento con una penitencia masculina que disfruto. Así que muchas gracias por la invitación y por esta oratoria tan bonita. Y hablando de mujeres y hoteles, se fueron consumiendo las botellas, porque también podemos tomar tequila en este foro. En la hotelería de la ciudad también tenemos murales, como ustedes bien saben. Desafortunadamente el Hotel del Prado no está como estuvo en aquel momento, pero nos abrió una tarde en la Alameda, que de hecho no solamente ese es un gran referente, y ahora quiero entrar justo a hablar de lo local desde ese mural y desde la Catrina o la Garbancera, sino que en el ahora Hotel de MX, que era la casa o es la casa de don Juan Manuel, justo entrábamos antes hablando de películas de terror, parece don Juan Manuel otra vez, está un mural que se llama La Unión de las Razas, se me fue el nombre, de Vidal Zanetti, que es el mismo muralista que pinta en el edificio de convenciones de la ONU el mural de la unión de los pueblos para lograr la paz. O sea, qué casualidad que estemos hablando sobre paz, y justo en la Ciudad de México una persona que ya en su día pensó sobre la unión de las razas en la Ciudad de México y luego fue a la ONU a pintarlo, ¿no? Es decir, esta reflexión es importantísima recuperarla ahí. Y pensando en la localidad, acabamos de ser capital del mundo, coordinadora.
el fin de semana fuimos la capital del mundo, gracias a una familia o a muchas familias que un día fueron a velar y a seguir su espiritualidad en la manera que fuera. Y hoy eso está enseñándole al mundo, sobre todo a la sociedad cristiana occidental, tal vez no permee tanto en la parte, en otras religiones, pero sobre todo la cristiana occidental, que el luto se puede pintar de colores. Y lo estamos viendo en cómo cada año ya hemos superado la Fórmula 1 en cuanto a tarifa promedio. Ahora vuelvo a los KPIs, que también son importantes, los de económicos. Ya hemos superado la Fórmula 1 y se está quedando la Ciudad de México otra vez como la capital del mundo estos 3 días. Ocurre en el centro histórico, ¿no? Ocurre en Reforma, ocurre en el pueblo que emerge de la Gran Tenochtitlán, pero la ciudad realmente es el pueblo más grande del mundo porque está compuesto por todos los pueblos que están alrededor de la laguna y todavía están ahí, aunque el agua esté en otro lugar. Y esos pueblos... Y esos pueblos que estamos obligados ahora localmente a recuperar, y Raimundo y Adela, que nos acompañamos en el liderazgo turístico de la ciudad. Raimundo lidera la Asociación de Agencias de Viajes y Adela representa a los hoteles en la Cámara Nacional de Comercio. Sabemos que no tienen la importancia que tienen otras zonas de la ciudad donde están concentradas la mayor parte de los turistas. Entonces vamos a ver durante los próximos años cómo Xochimilco, como Tlalpan, como Milpalta, como San Juan Tlihuaca, cómo otras zonas de la ciudad se van a convertir en nuevas Gran Tenochtitlanes o nuevos centros históricos. Y esto, tomándolo como a colación con los 80 años, me hace reflexionar sobre el por qué México hoy está hablando de identidad como producto turístico. ¿Por qué estamos teniendo este...? Y no me gusta decir éxito porque creo que está mal transformado. Creo que siempre éxito es una palabra inglesa que quiere decir salida y success precisamente quiere decir sucedió. Entonces prefiero más hablar de gloria, porque hay esta gloria permanente sobre la identidad. Alguien lo tradujo mal en el Google Translator, ahí se lo cruzaron. Pero ¿por qué hablamos de esta gloria identitaria a través del turismo en el país y en la ciudad como quien consolida todas las identidades nacionales de alguna manera, ¿no? y las expone? Y yo creo que tiene que ver precisamente gracias a la ONU, gracias a esa carta de hace 80 años, en gran medida, porque los objetivos de reducción de la pobreza, de reconstrucción de Occidente, luego ya de preservación del medio ambiente, ya se fueron dando del empoderamiento de los pueblos, de la mujer, pero sobre todo los primeros, ¿no? Los de decir, vamos a tener paz, no, que no vuelva otra vez a pasar esto. Eso generó precisamente que la reducción de la pobreza generará una capacidad económica en Europa transformada al estado del bienestar, tal vez en otros destinos más a través igual del empoderamiento económico, que nos permitió viajar. Y al permitirnos viajar, buscamos lo que siempre se buscó en el viaje. Existen 2 viajes, hay un viaje de guerra y un viaje de paz, pero el viaje de paz, el original, tiene que ver precisamente con un proceso espiritual y de llenado de la identidad de uno. O sea, viajas para conocer a alguien, ¿no? El viaje de guerra tiene más que ver por la explotación de los recursos, el desplazamiento, tiene más con las guerras de Constantinopla, por decirlo de alguna manera. O con la del oil and gas en Irán. pero el viaje de paz, que para hacerlo en la sociedad contemporánea necesitamos esa parte económica y necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo, porque si no, no podemos viajar. Llega un momento en el que, a mi juicio, y cito ahí a Nunzio Ordine, otro premio Príncipe de Asturias también, decía que Europa, al industrializar la educación, está creando una carencia identitaria, ¿no? O sea, todos somos lo mismo, vivimos una felicidad, vivimos una realidad anestesiada. Y ahí es donde aparece México, con esa felicidad incómoda, con esa autenticidad, esa identidad que nos sorprende en cada esquina, ¿no? Lo que muchos llamamos el surrealismo latinoamericano. Algo que entiendo pero no comprendo. No manches, o sea, sí sé lo que es en español, entiendo el idioma, sé que algo tiene que ver, algo católico por ahí, pero no entiendo nada del Día de Muertos. Por eso me apasiona, por eso me encanta. Y justo el turismo o la responsabilidad turística de México creo que tiene que ir a propósito del sincretismo. Y el sincretismo solamente lo podemos entender. Y México tiene éxito por eso, porque estamos vendiendo identidad, estamos enseñándoles, pero solo lo podemos lograr si metemos una variable al ecosistema o al modelo de turismo que no existe ahora mismo, porque hablamos de preservación del medio ambiente, lo tenemos controlado, el 30%,
en el caso del medio ambiente, el 30% en la Ciudad de México, según el proyecto que tenemos con la jefa de gobierno y con la secretaria, tenemos que compensar el 30% turístico o industrial, ¿no? Entonces, eso lo tenemos claro. Check, vamos a por ello. Prosperidad compartida. Necesitamos que la derrama caiga a las manos, a las poblaciones más vulnerables. Y en la ciudad hay muchísima población vulnerable. Luego nos llenamos de que los vulnerables son los del turismo comunitario y a veces parece que no llegamos a conocer la vulnerabilidad que tienen en muchos pueblos. Y no, en la ciudad probablemente hay mucha más marginalidad y tenemos que ser más responsables de atender esa vulnerabilidad. Y creemos que hasta el 50% de la derrama económica del turismo puede ir a las manos que más lo necesitan, ¿no? O que no tienen acceso a una sanidad, con una serie de gastos mayores o bueno, que están más expuestos de alguna manera a cualquier contingencia en su vida. Pero se nos olvida la paz, se nos olvida el sincretismo y solamente podemos lograr al sincretismo o a esa paz turística a través de la variable del tiempo. No estamos midiendo el tiempo que pasamos con el viajero, que comentabas ahora. No, estamos llenándonos a veces de lo bonito que es viajar a México, el gran producto que tenemos, pero realmente estamos pasando, a mi juicio, 4 horas al día con una mayora que me está preparando en una experiencia gastronómica en un mercado. Estamos pasando tiempo con los proveedores, con los agricultores de Xochimilco. Estamos hablando con el taxista. O Uber ya nos está mandando directamente al destino. Le estamos preguntando al mesero de dónde viene ese mezcal o lo estoy pagando porque es caro. Nada más. Por un efecto de moda. ¿Estamos siguiendo a un influencer que me dice que tengo que ir a sacar la foto? ¿O realmente me estoy dando cuenta de lo que es el bosque de Chapultepec alrededor? O sea, ¿cuánto tiempo estamos pasando a veces? Y ahí es donde critico a veces el turismo de masas, porque la masa hace que no haya tiempo suficiente para pasar con el local. Entonces, hoy México es la consecuencia de ese estado del bienestar o esa identidad que gracias al desarrollo económico pues, nos falta. Pero también, gracias a eso y a ese volumen de llegar a ser el 5.º país, que lo vamos a lograr en volumen de turistas y de derrama, pues ahora tenemos la responsabilidad de bajarlo y de demostrarle al mundo que tenemos que crear un modelo que genere un estado del bienestar ahora mexicano, eminentemente mexicano, para aquellos pueblos urbanos o de comunidades originarias que vean en el turismo no un modelo solamente de masas y de volumen, sino también de protección de la cultura y del medio ambiente, ¿no? Y esa es un poco la tesis que creo que tenemos la responsabilidad de hacer. Aunado al tema de la mujer, solo cierro diciendo que nuestra vocación es eminentemente femenina. Porque todos los que nos dedicamos a esto siempre pensamos en una tía o una abuela, que era la que nos cuidaba o la que por alguna manera ahí estaba. Entonces, en este sector, que además tiene a las mujeres como principal fuerza de empleo, es el primer sector sin barreras. O sea, no hay, tú para poner una planta de carros necesitas invertir, pero para hacer la casa de Toño no puedes empezar con una cajuela. Entonces, justo el sector turístico es el sector del empoderamiento femenino. Además, ¿no? Es donde la ventaja competitiva y el valor añadido mejor se descubre desde la mujer. Así que muchísimas gracias, espero haber llegado a la altura del panel y que la cuota esté bien firmada. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. No, por supuesto, porque pues, es interesante, la verdad es que está yo analizando y te empiezan a generar, de ir escuchando a cada una de ustedes y ahorita en tu caso, sí en efecto, ¿no? Como parte de una especial, queda claro tu formación filosófica, ¿no? Como aparte de una actividad, en este caso económica, y que en efecto a nivel gobiernos locales medimos, ¿no? Tasas, impulsamos, etcétera, pero ¿cómo le das esa humanidad, ¿no? Pensando en todas estas variables, ¿no? Tan interesantes que llevan a que si en efecto yo desarrollo una actividad económica, pero cómo la llevo a darle un sentido verdaderamente humano, ¿no? No solo en atención al usuario, sino desde quienes conformamos un equipo, una idea, una identidad y un sentimiento para otorgarlo, ¿no? Y cómo lo llevamos a los espacios y por supuesto, ¿no? Esa responsabilidad
de esta ganancia que nos puede dar como país, como ciudad o como emprendimiento, cómo lo canalizamos hacia los demás, ¿no? Y que esto genere sinergias, círculos positivos, círculos virtuosos, ¿no? Excelente, ¿no? Y que por supuesto lo contextualizas muy bien con esta historia particular de la ONU y lo que nos implica a nivel global, ¿no? Muy agradecido con esta reflexión, que en efecto conecta, ¿no? Con esto que se está hablando, como a nivel institucional, de sociedad civil, y desde una parte del emprendimiento se busca conectar con la persona, con lo humano, ¿no? Que al final de cuentas... Justo pensaba, si este fin de semana tuvimos los ojos del mundo, espérense el 11 de junio. Faltan 230 días. Todo el planeta. De modo que ahí tendrán otra... Se abrió el conversatorio. Sí, sí, no, respecto a lo que dices, pues sí, ahora como tú dices, en lugar de medir números de volumen y masa, pues sí podemos ir midiendo, incluso Naciones Unidas, como esta acción, que esa parte para la ciudad importantísima, en términos económicos, el turismo en la ciudad, está contribuyendo a la Agenda 2030, ¿no? Porque ya habló del medio ambiente, ya habló de cómo llegar a la población más pobre, que es uno de los objetivos, o la igualdad de género, etcétera, etcétera. Entonces también ahí vale la pena contribuir y que se note su contribución en esta agenda común de todos. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y bueno, quisiéramos, antes de darle la palabra para un cierre de algo esto, abrir el espacio al público, si el público tuviera alguna pregunta, un comentario, de lo cual pudiera retroalimentar esta conversación que está dando aquí en el panel. Sin miedo, con confianza. Bueno, por favor, Alex. Ahí atrás y luego con el amigo José Manuel. Gracias, soy José Manuel Rosas de Tlatelolco Cultural, muy atento a este conversatorio y nosotros tenemos una iniciativa cultural dedicada a lo que llamamos la Ruta Diplomática de Malintzin y salimos desde Cozumel hasta Tlatelolco en Ciudad de México, pero ahora en esta etapa y gracias al apoyo del acervo histórico diplomático del licenciado Gregorio, estuvimos en esta extraordinaria sede presentando una obra de teatro que es Mar de Transformación. Y ahora estamos haciendo la ruta al contrario, vamos de Tlatelolco hasta Cozumel. Y la pregunta es cómo poder atraer la atención de ustedes, de este extraordinario foro, para ir acompañados con esta iniciativa que, como llamamos, en esta maravillosa ruta diplomática de Malintzin, donde las mujeres son fundamentales, ¿no? Y lo que consideramos en una charla con el licenciado Gregorio, que Malintzin quizás es una de las primeras mujeres diplomáticas, ¿no? Que se acercaron en este momento. Y la pregunta va en ese sentido: ¿cómo acercarnos a ustedes para llevar esto a Cholula, Texcoco, Amecameca, Zempoala, Nautla, Veracruz, Tuxpan, Centla y, por supuesto, Isla Mujeres y Cozumel? Esa es mi inquietud y a nombre del grupo les enviamos una felicitación y un cordial saludo. Esa es mi pregunta: ¿cómo llegar con el apoyo de ustedes? Muchas gracias, Juan. Recogemos la otra pregunta para contestemos las dos. Ok, sí, muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Miranda, su servidor. Vengo por parte de Fundación Fundaju, de Grupo Educación, que trabajamos con infancias en situación vulnerable. Y bueno, trabajamos temas de justamente cultura de la paz, entre otros muchos. Y trabajamos con niñas. Ahorita me llamó mucho la atención el que ustedes tres estén justamente como liderando, ¿no? este conversatorio, este foro y estos programas de los que nos comparten. Y bueno, la verdad es que tengo muchas ideas, pero voy a aterrizar esta.
¿Cómo se podría trabajar, por ejemplo, en ONU Mujeres, junto con la Cancillería y con la cuestión de turismo? ¿Algún programa o cómo se podría desarrollar a futuro o a mediano plazo aquí en Ciudad de México el poder llevar a estas infancias, a estas niñas en situación vulnerable, a desarrollar un proyecto en el que ellas puedan convertirse en empresarias o parte de estas empresas turísticas, ¿no? Pensando en todo, justamente todo lo que está sucediendo en la Ciudad de México y todo lo que viene, que sería pues una plataforma muy importante para el desarrollo de ellas, de sus familias y de sus comunidades. Gracias. Muchas gracias. No sé quién quisiera empezar retomando estas dos primeras preguntas. Yo quise, de bote prontísimo, ya tienen el canal correcto para lo de Malintzin y las mujeres diplomáticas. Yo creo que aquí la mejor ventanilla en Cancillería. Y a mí se me ocurre que se puede armar un buen conversatorio sobre mujeres diplomáticas, quizá con esta noción de signo de interrogación, Malintzin, la primera embajadora mexicana de alguna manera. Y creo que estos son siempre espacios donde trabajando con aliados estratégicos podemos tener una buena audiencia, podemos proyectar esto. ¿Qué es lo que esto implica? Nuevamente, visibilizar que las mujeres tienen voz y que parte de lo que nos enseña esta historia es una mujer con una voz poderosísima a la que le fue robada por siglos. Entonces a mí se me ocurre que un conversatorio, a lo mejor con un componente cultural, que después nos presentaran un video de la experiencia, pero donde pudiéramos traer el contrapeso quizá de la voz de otras mujeres diplomáticas, multilaterales, bilaterales, etcétera, incluyendo, y lo vinculo con el tema de los liderazgos juveniles, nosotros creemos, y hace unos minutos hablábamos con Javier de una persona a quien yo respeto mucho. Yo respeto mucho el hecho de que yo soy una generala, o sea, uno no llega a ser embajador, embajadora es un puesto que uno se deja la vida, no es un regalo. Pero hoy en día lo que yo quiero es un mundo donde haya más embajadores. O sea, pensemos en una Greta Thunberg. Hoy se puede ser un individuo con voz, con visión y cambiar el mundo. Nuestro Charro González, como un amigo querido, embajador cultural de México de excelencia. Entonces, por ejemplo, con temas de niñas, a lo mejor tomar a algunas de estas niñas jóvenes, las invitamos al conversatorio y que entonces ellas como futuras embajadoras diplomáticas, no sé cuál sea el nombre ahora, pero estos voluntarios que durante el Mundial son como embajadores culturales que acompañan a las delegaciones, seguramente conociendo a FIFA, eso ya está súper hecho. Pero pensando en este tema, y le abro la ventana, traigamos a estas niñas, las sentamos con embajadoras de verdad, antes les contamos esta historia, las sentamos con embajadoras de verdad y procuramos tener esta interacción de que pregunten, de que se sientan motivadas, de que se lleven esa semillita de decir yo también lo puedo hacer, sea en la diplomacia tradicional o sea en cualquier otro escenario como lideresa comunitaria que tiene un impacto en su espacio inmediato o a nivel global. Ese sería mi comentario. Pues yo voy a seguir tu idea porque ya nosotros habíamos avanzado un poco, no hemos hablado, esto no estaba preparado. No sé qué edad tengan las niñas, pero justo a propósito del Mundial, estamos en la Asociación de Hoteles estamos organizando 200 voluntarios aproximadamente para que se especialicen en interactuar con los clientes y la ciudad. Entonces, a propósito de los puntos violeta, los puntos azules, entonces poder canalizar cualquier situación y de alguna manera dejar al recepcionista pues atendiendo los temas del hotel porque no van a saber cómo reaccionar. También para poder orientar a los huéspedes, a los fan zones de las alcaldías, porque claro, lo más normal va a ser ir todos al Zócalo, entonces no podemos saturar el sistema de movilidad. Entonces queremos desde los hoteles que estas voluntarias digan, bueno, pues ahora vamos a aprovechar para ir al no sé, al del Monumento a la Revolución, o al de Xochimilco, o al de Milpa Alta, y
y luego recomendarle pues, más temas sobre la ciudad. Entonces, si tienen la edad para poder echarnos una mano, no sé qué significa echarnos una mano, pero con muchísimo gusto ahora te paso mi contacto y te canalizo con nuestro director y lo vamos a poder hacer muy bien, sí. Y luego te daría otra recomendación, porque eso va a ser solamente durante el Mundial. Creo que, y Raimundo no me dejará mentir, para poder desarrollarte en el sector turístico o emprender algo de esta perspectiva, de este valor añadido que es la identidad, yo les recomendaría que trabajen en encontrar la pasión sobre su identidad. O sea, ¿dónde está el origen de quiénes son ellas como mexicanas? Y desde ahí, que vengan al acervo, al archivo, que investiguen qué más información pueden encontrar y que canalicen esa fuerza identitaria y ese discurso de quiénes son ellas como neomalinchins hacia ser guías, hacia ser recepcionistas, hacia ser chefs, hacia ser meseras, porque el ingrediente base es la identidad. Y sobre el camino a la peregrinación, no sé cómo llamarlo, del camino de Malinche a la ruta diplomática, ahí pues yo con mucho gusto te podría decir qué tipo de producto estás buscando. ¿Es un proyecto divulgatorio o es un proyecto que quieres vender una asistencia, ¿no? Que alguien haga, por ejemplo, un París-Dakar? O sea, un ejemplo que me viene a la cabeza es París-Dakar, ¿no? Que es una gran marca y se cobra por estar ahí. O es una peregrinación como, por ejemplo, la que hay de Cozumel a Tulum, que van en canoas y ya se cobra también por eso, ¿no? Es una iniciativa cultural que va con la presentación de un libro que escribí sobre poesía geopolítica, el poema 3, que es Mar de Transformación, que está dedicado a Malinche, crea esta ruta diplomática, incluso viendo, gracias, la posibilidad de crear también pues una regata de poesía geopolítica en la región de Cozumel, Playa del Carmen, Isla Mujeres, Cancún, el Cabo Catoche, hacia Holbox, y luego llegar a la Laguna de Términos, en la Laguna de la Mala Pelea, y Veracruz, por supuesto. Y como mencionaba uno de los funcionarios, usted, y aunque el agua ya está por abajo, el lago de Texcoco sigue estando aquí. Y entonces hacer toda la narrativa a través de esta iniciativa con lo que llamamos el Festival Itinerante de Poesía Geopolítica es que ya hicimos todo este dossier que queremos poner a consideración de ustedes y enriquecerlo con el conocimiento y la experiencia de un lugar y gente tan importante como ustedes. Y esa es la intención, acercarnos, presentarles un resumen muy ejecutivo para que visualicen las intenciones que tenemos con esta iniciativa. Y ese es el objetivo que buscamos. Bueno, yo quería comentar más sobre este tema de la cultura de paz, que tenemos en la Ciudad de México un programa ya muy importante que es de los principales que estamos trabajando, que se llama Territorios de Paz e Igualdad, que se está lanzando inicialmente en los barrios pues, más complicados en términos de vulnerabilidad, de violencia, etcétera, y justamente cómo construir esto, y es un trabajo conjunto de todas las áreas de gobierno, que cada quien pone su parte, pero de manera que se vaya integrando el conjunto para realmente dar cuenta de que ese territorio hoy, con ciertas condiciones de vulnerabilidad, violencia, etcétera, se transforma en un territorio de paz e igualdad. Tiene que ver con igualdad en el sentido social, territorial, de género, como siempre dice Clara. Y ahora a nosotros como área de coordinación de internacionales, pues nos puso a pensar qué podemos hacer para aportar hacia construir estos territorios de paz, y justo pensamos en esta idea de cómo los niños, las niñas, los jóvenes de los barrios más vulnerables, pues se conectan con el mundo, ¿no? Más allá de su vivencia cotidiana, ¿qué les implica, o sea, pertenecer a un mundo y querer salir a conocer un mundo, ¿no? También, más allá de su vida cotidiana, y generar esta idea de los embajadores de paz, ¿no? De construir paz en el mundo, ¿no? Entonces, asociar esta parte
Pensamos, lanzarla obviamente con otros apoyos, puede ser, ver las embajadas, por ejemplo, qué pueden hacer en los barrios, presentar su país y qué tiene su país y que los niños pues vean un poquito más allá, ¿no? Y digan, bueno, a ver, yo quisiera, y siempre con el tema también de construir la paz, ¿no? Construir esta cuestión. Entonces, bueno, es algo con lo que se puede trabajar. De hecho, ahorita vamos a empezar en estas semanas, en lo posible, a ir construyendo esta visión del mundo en los niños de los barrios y ver ellos cómo se conectan y qué proponen para la paz en el mundo. Es un trabajo más directo, ¿no? En cada barrio, y entonces, pues bueno, si podemos conectar alguna cosa, con mucho gusto. Gracias. Yo solo quería complementar cómo acercarse a Naciones Unidas es justamente a través de espacios como este, pero que también existe, bueno, y primero que nada quería reconocer, me encanta que 2 hombres se acerquen a hablar de iniciativas en pro de los derechos de las mujeres y las niñas. Les felicito, y que quieran reconocer además y acercar iniciativas a ellas desde su labor. Saludamos ese trabajo. Y justamente existe, y esa es la magia del sistema de Naciones Unidas, es que somos un sistema, somos muchas agencias que trabajamos de manera coordinada por un lado y especializada por el otro en diversos temas, incluidos los derechos de las mujeres, la igualdad de género. Somos la agencia que tiene un mandato de coordinación técnica al respecto, pero por supuesto que cada agencia hace su labor también con perspectiva de género y también por y para ellas. Entonces, en temas, por ejemplo, de colaboración en general, existe la Oficina del Coordinador Residente del Sistemas Unidas en México, con quien colaboramos cuando son iniciativas entre varias agencias con varios proyectos. Y por otro lado, en temas de cultura, está la UNESCO, que tiene proyectos y programas específicos de trabajo con mujeres y niñas, y que podemos colaborar conjuntamente. Y por otro, existe UNICEF, que trabaja directamente con las niñas. Justamente Javi tiene una iniciativa con UNICEF, con las y los niños, y nosotras. Entonces, por supuesto que podemos conversar para ver cómo llevar esos proyectos, darles voz, darles salida, darles asesoría, o bien colaborar a través de los proyectos y programas que las agencias de Naciones Unidas tenemos en el territorio, no solo en la Ciudad de México, sino tenemos muchos programas en diversas entidades federativas del país. Entonces se podría colaborar de esa manera, ¿no? También llevándoles a como somos, el puente con organismos de sociedad civil, con organizaciones de la sociedad civil. Somos puente con el sector privado, con los medios de comunicación. No trabajamos de manera aislada, todo lo contrario. Somos organizaciones que trabajan en coordinación con todos los sectores de la sociedad. Entonces sería de esa manera, ¿no? Abriendo estos canales de comunicación, por supuesto, trabajando de manera coordinada y trabajando con las agencias que se dedican particularmente a los temas que a ustedes les interesan, ¿no? Entonces, aquí también atenta y dispuesta. Ahorita les doy mi contacto. También están mis colegas del Centro de Información de Naciones Unidas, y con muchísimo gusto. Gracias. Sí, adelante. Tomar un poquito la palabra para agradecerles. Nosotros nos tenemos que retirar porque tenemos una inauguración del Congreso Mundial del Mariachi. ¿Dónde? ¿A dónde los alcanzamos? Perdón. Gracias. ¿A dónde nos vamos saliendo de aquí corriendo? Es en Santa María la Ribera. Entonces, pues tenemos un compromiso a la 1:00 p.m. Pero queremos decir que, bueno, ha sido sumamente interesante estar aquí escuchándolos. La verdad es que veníamos a la inauguración, no sabíamos que estaba esta reunión tan importante. Y bueno, apoyando a Javi, que desde su trinchera, desde el tema de hotelero, pues ha dicho unas cosas sumamente interesantes. Pero también decirles que desde las agencias de viajes también apoyamos mucho este tipo de iniciativas. Sé que la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México tiene un programa en el cual vincula el turismo, agencias de viajes en este caso, con personas vulnerables, ¿no? Que hemos hecho ahí algunas colaboraciones en donde hemos abierto nuestra bolsa de trabajo
para que las personas se puedan incorporar a las agencias de viajes. Y bueno, pues felicitarlos, de verdad que nos encantaría quedarnos todavía más, pero nos tenemos que ir. Y bueno, mi compañera María Adela de Canaco, de Cámara de Comercio, también quiere comentar algo. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, adelante, por Sí. favor. No, un gusto, Javi, un gusto verte. Pertenecemos a la Asociación de Hoteleros 2 y desde hace mucho tiempo. Yo ahora también estoy en Cámara en el sector de turismo y quiero decirles que también hemos tratado mucho esto, sobre todo con lo del Mundial. Tuvimos una reunión en la cual cada quien dio su punto de vista, también de movilidad y todo, eran varios temas. Pero yo como Cámara lo que propuse también, que además Alejandra Frausto le pareció muy bien, es aprovechar el Mundial, la idea del Mundial, para emitir mensajes sociales. Tenemos una oportunidad de oro, que tengamos ya el Mundial a la puerta y crear frases, crear conceptos. Tenemos la atención social de todos los países en los cuales México puede ser un bastión de abrir nuevas fronteras en ese sentido. Entonces Alejandra, platicando con ella, estuvo de acuerdo y inclusive tú estabas, ¿no, Javi, en esa reunión? Ya no me acuerdo, bueno, pero estaba Ray, era de FIFA, estaba el de FIFA todo, y estaba el CEO del estadio, ya no es Azteca, Banorte, y al terminar vino a hablar conmigo y me dijo que estaba de acuerdo en lo que se había dicho. Eso me lo dijo, yo no lo conocía, pero cuando terminamos se acercó y me dijo que le había gustado mucho la idea, que había que aprovechar el momento del Mundial a nivel social, que iba a mandar ya, que había hablado para que hicieran y crearan frases, porque yo no sé si se acuerdan hace tiempo que era el agua es vida, cuida el agua, los abuelitos hay que quererlos, o sea, todo este rollo, y crear un mensaje social porque lo va a ver todo el mundo y que lo vea primero nuestro país. Nosotros en la Ciudad de México, todos nuestros estados, y crear esa conciencia social con las niñas, con los de la tercera edad, con las de media, o sea, todos los mensajes sociales, y ahí es un bastión, nada más que de verdad debemos de echarle coco, aprovecharlo y sacarlo adelante y utilizar el Mundial. Me dio muchísimo gusto conocerlos. Ahorita les alcanzamos. Sí, y lo que necesiten a través de la Cámara, de verdad cuenten conmigo para lo que sea. Y un placer estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, no solo es el caso de ustedes, el tiempo siempre es perentorio y siempre nos deja y la verdad nosotros también muy agradecidos de poder haber concertado este conversatorio, la ONU en la Ciudad de México, Cooperación Global, Impacto Local, y pues cerraremos dándoles la palabra a nuestros panelistas para que hagan un último comentario, que nos pidan acompañar. Empezamos con Rocío. Bueno, pues agradecer, creo que fue un conversatorio, como bien dicen, conversatorio, que no fue de ponencias, eso fue magnífico, sino colocar ideas fuerza y que vayamos tejiendo entre estas ideas fuerza, igual con ustedes, ¿no? Pues una serie de posibilidades de acción común como pueblos. Creo que es algo que yo rescataría también, dejar el mensaje que son nuestras Naciones Unidas, que contribuyamos a que funcione esto, porque si no, a cómo va el mundo, pues quién sabe dónde vamos a parar. Aprovecho yo que también, como dice, no soy diplomática y puedo hacer, bueno, dice Alejandra, no, a felicitar el triunfo de Zohran Mamdani en Nueva York. Creo que eso va a ayudar también a tejer una serie de alianzas entre ciudades hacia una ruta pues más de valores y de principios que comulgamos en ese sentido, y pues sí, sigamos construyendo juntos nuestras Naciones Unidas.
similar sentido, agradecer muchísimo la presencia. La verdad es que disfruté muchísimo esta conversación. Enfatizo, insisto, la política exterior, la política multilateral, todo esto que ocurre en Nueva York, en Ginebra, en Viena, en Nairobi, solo tiene sentido si lo podemos traducir en historias en vidas humanas. Y ya hemos visto hoy por hoy la coyuntura está ahí. Este es un nuevo sistema internacional. Aquí todos contamos. Y yo dejaría con ese mensaje, ese agradecimiento de que nos atrevamos a vincularnos con lo internacional y ha sido un privilegio. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Por favor. Pues igual, a propósito de lo que mencionan mis colegas, recordar que ante esta gran crisis del multilateralismo y la existencia y el empuje tan fuerte que tienen los movimientos ultraconservadores y antiderechos, pues saludamos que la Ciudad de México siga siendo resistencia y siga siendo el camino y el semillero de políticas públicas progresistas que ponen a las personas en el centro y que promueven el respeto de los derechos humanos de todas las personas y que sean luz, que sean un faro de luz a nivel internacional para promover la importancia de la cooperación internacional, del multilateralismo y que se haya puesto en el centro de su agenda, incluso de la agenda del gobierno federal, que ha hecho un llamado, ¿no?, a recuperar y a mantener el multilateralismo desde esta nueva visión de colaboración de lo global a lo local y de lo local a lo global. Muchas gracias. Yo nada, agradecer la cuota, obviamente. Pero la verdad que es uno de esos paneles que te quedas recordando durante bastante tiempo y te vas de, oye, ¿en qué momento hablamos de esto? Entonces este es de los que merece la pena estar. Y me quedo con esa conclusión de que de un posible triángulo en lo que podemos encontrar en el turismo a la Malinche, la diplomacia y a la anfitriona, ¿no? Que al final es como un triple espejo. Los embajadores, claro. Entonces me produce una reflexión más profunda de pensar cómo podemos desde este panel pues influir en la anfitrionía de la ciudad desde una perspectiva diplomática, porque se parece mucho. Muchas gracias, Javier. Pues bueno, para cerrar yo realmente agradecerles muy sentidamente a cada uno de ustedes por este rico conversatorio, que bueno, ya vimos aquí la interacción, cómo conecta, ¿no? Cómo va conectando los esfuerzos. Y sí revalorar que todos estos esfuerzos de los que nos han hablado de distintas trincheras y pensando en los 80 años de la ONU, como bien decían y recordaba Peter Groman, hace 80 años el imperativo era detener la guerra, ¿no? Como alguien emulaba, era no caer en el infierno. Pero hoy con todo esto que hemos hablado de este trabajo cotidiano, 80 años después, creo que todas estas acciones es para construir futuro y es donde todos tenemos que estar involucrados a nivel institucional, a nivel colectivo, comunitario. Por lo tanto, agradezco también la permanencia de ustedes en este conversatorio. Les pediría otro fuerte aplauso para nuestros panelistas. Y pues bueno, en esa idea de construir futuro, pues creo que todos celebramos de manera muy diplomática, todos aquellos dentro de la respetuosa autodeterminación de los pueblos. Celebramos cuando los pueblos en ese derecho pues alientan con gobiernos y dirigencias progresistas, ¿no?, que nos hacen hacer sinergia con que nosotros estamos llevando a cabo de la cuarta transformación a nivel federal y local. Muchísimas gracias.